No pensé que un día mi propia hermana podría intentar matarme, y que después mis padres me pedirían disculpas por arruinar su reputación. Tenía 16 años cuando todo explotó. Hasta ese momento, mi vida familiar parecía relativamente normal. Bueno, normal hasta cierto punto. Siempre hubo tensiones con mi hermana mayor, Mariana, pero eran peleas típicas de adolescentes, discusiones de gritos y reclamos. Nunca pensé que algo como lo que pasó aquella noche pudiera suceder. Era un viernes por la tarde, y yo estaba en mi habitación escuchando música, intentando concentrarme en mis tareas mientras Mariana gritaba desde la sala sobre cualquier tontería. Primero fueron insultos sutiles, pequeñas provocaciones que yo ignoré. Luego, cuando intenté salir a hablar con ella, se abalanzó hacia mí. Lo que empezó como empujones y gritos se convirtió en un ataque brutal. Me empujó, me tiró al suelo, me agarró del cuello y comenzó a golpearme con furia que jamás había visto. Intenté protegerme, levantarme, escapar, pero no había forma. Mi corazón latía a 1000 por hora. La adrenalina me cegaba y el miedo era absoluto. En un momento, sentí que podría perder el conocimiento. Fue entonces cuando comprendí que quedarme en esa casa significaba arriesgar mi vida, que cada segundo allí era un peligro real. Tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Salí corriendo de la casa, dejando atrás todo lo que conocía, sin avisar a nadie, sin teléfono, sin dinero. Solo con la ropa que llevaba puesta. Caminé por las calles oscuras de la ciudad, con la adrenalina todavía en la garganta y el miedo apretándome el pecho. Esa primera noche dormí en un parque, abrazado a mi mochila, mirando el cielo y preguntándome cómo había llegado a ese punto. Los días siguientes fueron un caos absoluto. Dormía donde podía, estaciones de autobuses, parques, casas de conocidos que me daban techo temporal. La sensación de vulnerabilidad era constante. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido me hacía saltar. Aprendí a moverme rápido, a observar a la gente, a desconfiar de todos y de todo. Sobrevivir se convirtió en mi única prioridad. Pero lo peor no era la calle. Lo peor era saber que mis padres no habían intervenido. Durante años, habían minimizado las agresiones de Mariana, justificando sus ataques como cosas de familia, momentos de tensión o malos entendidos. Ellos nunca me escucharon, nunca me protegieron. Incluso después de salir de casa, recibía mensajes de preocupación mezclados con reproches por haberse sentido mal al perder la paz familiar, o que yo debería haber manejado la situación de otra manera. Fue entonces cuando comprendí algo terrible: mi familia priorizaba su reputación por encima de mi seguridad. Mientras intentaba recomponer mi vida afuera, conocí la cruda realidad de la independencia: trabajar, estudiar, cuidar de mí mismo. Cada pequeño logro era una batalla ganada. Aprendí a valorarme, a no depender de quienes me habían fallado, y a reconstruir mi autoestima desde cero. Sin embargo, cada recuerdo de esa noche, cada mirada de traición de mis padres, seguía ahí, latente, como una sombra que nunca desaparecía del todo. Pasaron años. Me convertí en una persona fuerte, independiente, capaz de mantener mi vida en orden sin la aprobación de mis padres. Encontré amigos que se convirtieron en familia elegida, lugares donde sentí seguridad, y sobre todo, aprendí a protegerme. Sin embargo, nunca olvidé esa sensación de abandono, la noche en que mi hermana casi me mata y la indiferencia de mis padres que me hizo huir a la calle. Y entonces, un día inesperado, todo volvió a aparecer. Recibí una llamada de mi madre, pidiéndome que fuera a casa. Con voz temblorosa y un extraño aire de superioridad, me dijo que mis padres querían que me disculpara por arruinar la reputación de la familia. Sí, después de todo lo que viví, después de dormir en la calle y reconstruir mi vida, me estaban pidiendo que asumiera culpa por haber expuesto lo que ellos consideraban un problema vergonzoso ante amigos y familiares. Sentí una mezcla de incredulidad, ira y, sorprendentemente, humor negro ante la situación. Yo, disculpándome por sobrevivir, por protegerme, por no permitir que el abuso pasara desapercibido. Era tan absurdo que por un segundo no pude evitar reírme.
Mis padres querían que yo actuara como si el ataque de Mariana y la indiferencia de ellos fueran culpa mía. Intenté explicarles, con la mayor calma posible, todo lo que había vivido, cómo mi hermana me atacó, cómo ellos ignoraron mis gritos de auxilio y cómo la decisión de huir fue un acto de supervivencia, no de rebeldía ni de desafío. Les conté cada noche durmiendo en parques, cada momento de miedo, cada pequeño triunfo que había conseguido mientras ellos se preocupaban más por la apariencia que por mi bienestar. Pero hablar no fue suficiente. Ellos seguían insistiendo, debes disculparte por dañar nuestra imagen. Fue en ese momento cuando comprendí que algunas personas nunca entienden la realidad de los demás mientras no encaje en sus propias narrativas. Y allí, frente a sus rostros llenos de reproche y sorpresa, entendí que la vida me había enseñado una lección que ellos nunca podrían entender: la supervivencia y la dignidad valen más que la reputación. Esa noche me fui de nuevo, pero esta vez no por miedo, sino por decisión. Entendí que no todo puede ser reparado, que algunas heridas permanecen y que no puedo ceder ante la manipulación de quienes deberían haberme protegido. Mi vida estaba construida lejos de esa toxicidad, y allí fuera, en el mundo real, había aprendido a ser fuerte, independiente y dueño de mi historia. Lo que comenzó como una huida desesperada se convirtió en la historia que define quién soy, alguien que no permitió que la violencia familiar y la negligencia de los padres definieran su destino. Aprendí que sobrevivir no siempre es un acto de cobardía, sino de sabiduría, y que mantener tu integridad frente a la injusticia es la victoria más grande que puedes conseguir. Después de esa llamada, sentí una mezcla extraña de rabia y determinación. Intenté mantener la calma. Respiré hondo y comencé a relatar mi versión de los hechos, tal como la recordaba. Cada detalle, cómo Mariana me atacó sin provocación, cómo mis gritos y súplicas fueron ignorados, y cómo la decisión de salir corriendo a la calle fue una medida de supervivencia, no de desafío. Lo que nadie esperaba fue mi siguiente paso. En vez de disculparme, comencé a hacer preguntas incómodas. ¿Recuerdan cómo reaccionaron aquella noche? ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué dejaron que mi hermana me golpeara mientras ustedes se quedaban en silencio? Sus rostros cambiaron. El reproche se mezcló con incomodidad y sorpresa. Nunca habían sido cuestionados de esa manera. Mi hermana, obviamente, no podía quedarse callada. Intentó justificarse. Solo estaba molesta, no fue para tanto, tú exageras. Pero cada palabra que decía era desmentida por mi memoria clara y por la lógica que no podía negar. La tensión subió. Cada intento de manipulación suya se volvía en su contra. Ahí comenzó un juego psicológico que nunca olvidaría. Mis padres, que hasta ese momento se habían mantenido en un pedestal de autoridad, comenzaron a mostrar grietas. Cada pregunta que hacía, cada detalle que exponía, hacía que su imagen de familia perfecta se tambaleara frente a todos, incluidos vecinos y familiares cercanos que habían sido llamados para mediar. La historia que ellos habían querido ocultar ahora estaba al descubierto, y yo era el único testigo real. Lo más increíble vino después. Mariana intentó manipular la situación nuevamente, esta vez tratando de convencer a los demás de que yo había sobrereaccionado, y que mi huida había sido una falta de respeto a la familia. Pero la ironía era brutal: mi independencia, forzada por su ataque, ahora servía como evidencia de su violencia y de la negligencia de mis padres. Durante horas, la conversación se convirtió en un enfrentamiento cargado de tensión, recriminaciones y recuerdos dolorosos. Les conté cómo había tenido que mendigar un lugar donde dormir, cómo la calle me enseñó a defenderme y cómo cada pequeño triunfo lejos de casa representaba una batalla ganada contra la injusticia familiar. Sus intentos de interrumpirme solo reforzaban mi argumento: no había culpable más que Mariana y la complicidad pasiva de mis padres. Un giro inesperado ocurrió cuando mencioné ciertos incidentes que ellos habían olvidado, momentos en los que mi hermana había atacado verbal y físicamente a otros miembros de la familia y ellos habían mirado para otro lado. Sus caras pasaron de la incomodidad a la incredulidad. Su propia historia estaba siendo confrontada con pruebas vivas y narradas por mí. Para rematar, tomé un tono irónico, casi humor negro: ¿ahora quieren que me disculpe por haber salido de casa y sobrevivido? ¿En serio? ¿Ustedes quieren que haga lo que debieron haber hecho hace años? La sala quedó en silencio. Nadie esperaba que yo reaccionara de esa manera.
Mi fuerza, mi madurez y la claridad de mi narrativa habían cambiado el tablero por completo. Mi hermana intentó gritar, mis padres intentaron imponer su autoridad, pero era inútil. La historia había cambiado. Ya no era la víctima impotente, ahora era el único que tenía la verdad clara y el control emocional. Cada reproche que ellos lanzaban era contrarrestado por recuerdos y hechos concretos que demostraban que yo había actuado correctamente, que mi huida había sido necesaria y que mi reconstrucción personal era un ejemplo de resiliencia, no de desobediencia. Al final de ese encuentro, quedó claro que nada volvería a ser igual. Mi relación con ellos no podía restaurarse en los términos que ellos querían. No iba a disculparme por sobrevivir, crecer y recuperar mi vida, y ellos lo sabían. La tensión se transformó en un silencio pesado, lleno de resignación y una comprensión tácita. La verdad, aunque incómoda, siempre encuentra su camino, y esta vez, me había posicionado del lado correcto. Después de esa confrontación, las cosas no mejoraron. Mis padres parecían vivir en un mundo paralelo, donde mi huida de casa era un escándalo que afectaba su imagen, mientras que la violencia de mi hermana y su indiferencia ante mi miedo nunca habían sido un problema. Era como si hubiera cometido un crimen por proteger mi vida. Un día, semanas después, recibí una invitación extraña. Querían que fuéramos a comer, para hablar en familia y arreglar las cosas. Decidí ir, con precaución, sin ilusiones de reconciliación, pero con la curiosidad de ver hasta dónde llegaría esta dinámica absurda. Al llegar, Mariana estaba allí, con esa sonrisa de superioridad que tanto me había irritado en el pasado. Mis padres, tratando de aparentar normalidad, me pidieron sentarme mientras hablaban sobre la reputación familiar. Antes de que pudiera reaccionar, Mariana comenzó a hablar. No entiendes, tu huida nos hizo quedar mal con todos, y tú no ves lo que sentimos. La escuché con calma y le contesté con firmeza. Lo que siento es que tú me atacaste, y mis padres no hicieron nada. Yo no destruí nada, solo sobreviví. Ese silencio que siguió fue un pequeño triunfo. Por primera vez, todos en la mesa parecían cuestionarse si realmente yo era el problema. Mis padres intercambiaban miradas incómodas. Yo continué, relatando de manera clara y detallada la noche del ataque, cómo me empujó, me golpeó y me hizo sentir que mi vida estaba en riesgo. Mariana intentó interrumpirme, pero cada interrupción era más torpe que la anterior. Cada excusa que daba solo hacía más evidente la falta de responsabilidad. Intentó manipular a mi madre diciendo que yo siempre había sido dramático y exagerado, pero mi relato era firme, lleno de hechos que no podían negarse. Ahí ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de mis primos, que hasta entonces había estado callado, intervino. Dijo con voz clara. Respiré hondo y respondí. No puedo disculparme por sobrevivir. No puedo asumir culpa por lo que ustedes ignoraron o minimizaron. Mi vida, mi integridad y mi bienestar siempre estarán por encima de cualquier imagen que quieran proyectar. Hubo un silencio largo. Mariana parecía a punto de llorar, mi madre no sabía qué decir y mi padre fruncía el ceño intentando mantener su autoridad. Pero la realidad era innegable, yo había vivido la verdad, ellos habían fallado y nadie podía revertir eso con palabras vacías. Lo más revelador vino al final de esa comida. Mariana intentó un último ataque, diciendo que yo siempre exageraba todo y que todo el mundo pensaría mal de la familia por mi culpa. Entonces intervine, con voz firme pero controlada. Si alguien juzga a nuestra familia por la violencia de una persona, es su problema, no el mío. Yo elegí sobrevivir, y eso no tiene nada que ver con su reputación. Ese momento fue decisivo. Por primera vez, mi voz no solo se escuchó, sino que fue respetada. Mis padres no pudieron manipular la narrativa, mi hermana estaba expuesta en su verdad más cruda, y yo estaba completo y firme, sin miedo ni culpa. Después de eso, me levanté, pagué mi parte y me fui. No hubo reconciliaciones forzadas, no hubo disculpas falsas. Solo entendí algo fundamental: sobrevivir y mantener tu integridad frente a la injusticia familiar es la verdadera victoria, incluso si eso significa cortar la relación con quienes deberían protegerte. Mientras caminaba de regreso, con el sol cayendo sobre la ciudad,
Sentí una paz que nunca había tenido dentro de esas paredes. Sabía que había enfrentado el pasado de frente, que no me había doblegado y que mi vida, lejos del miedo y la manipulación, finalmente era mía. Y aunque la historia con mi familia no terminó perfecta ni con abrazos de reconciliación, entendí que algunas victorias son silenciosas y personales. Sobrevivir, reconstruirse y mantener la dignidad ante la violencia y la injusticia es un triunfo que nadie puede arrebatarte. Después de aquella comida, entendí algo que nunca había sido tan claro: algunas personas simplemente no cambian. Mis padres podían intentar que me disculpara, podían insistir en que yo arruinaba su reputación, pero la realidad no desaparecía. Mi hermana había intentado lastimarme, ellos habían fallado y yo había sobrevivido. Ese era el hecho más importante, y ninguna palabra podría borrarlo. Pasaron días, y los mensajes de Mariana comenzaron a cambiar de tono. Primero intentó culpar a mis amigos y primos de inflar la historia, luego trató de contactarme para suavizar la situación, pidiéndome que pensara en la familia y no difundiera todo lo que pasó. Fue entonces cuando entendí lo absurdo de la situación. Quien había causado el daño ahora temía las consecuencias de sus propios actos. Mis padres, por su parte, comenzaron a enviarme mensajes mezclando reproche y súplica, intentando que yo accediera a reconciliarme y salvar la imagen familiar. Cada mensaje que leía me recordaba la distancia que había ganado, no solo física sino emocional. No podía volver atrás. La relación había cambiado para siempre, y eso estaba bien. Un giro inesperado sucedió cuando algunos familiares leales a mí comenzaron a contactarme, contándome cómo ellos también habían notado la violencia de Mariana y la indiferencia de mis padres, y cómo habían sentido que yo había hecho lo correcto al salir. Esa validación silenciosa me dio una fuerza inesperada. No necesitaba disculparme ante nadie por protegerme y reconstruir mi vida. Con el tiempo, la tensión se convirtió en una especie de equilibrio incómodo. Mariana y mis padres seguían tratando de controlar la narrativa, pero yo ya había construido un mundo propio donde su opinión no definía mi bienestar. Mi vida estaba llena de logros, de momentos felices y de relaciones auténticas que no podían ser manipuladas por el pasado familiar. Un día, mientras recordaba todo lo que había pasado, me di cuenta de algo crucial: mi huida no solo me salvó físicamente, sino que me enseñó a valorarme y a no permitir que nadie controlara mi vida con miedo o culpa. Era un triunfo silencioso, personal, que no necesitaba validación externa. La historia termina abierta, con una reflexión que quiero compartir: no siempre puedes cambiar a quienes te dañaron, ni obligarlos a ver la verdad. Pero puedes sobrevivir, reconstruirte y vivir tu vida en tus propios términos. Eso, a veces, es la victoria más grande de todas. Si te atrapó esta historia de drama familiar, tensión y supervivencia, déjame tu comentario. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias, llenas de suspense, giros inesperados, drama real y lecciones de vida que nadie espera.